Las preguntas que vamos a analizar en este programa se efectuaban en los interrogatorios en los siglos XVI y XVII. Imagínense que ustedes han sido atrapados o atrapadas justamente en este proceso de la Santa Inquisición porque alguien dijo que ustedes eran brujas o eran brujos. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero iniciaban diciéndote: ¿desde cuándo eres una bruja? ¿Por qué te has hecho bruja? Si ustedes se fijan, estas preguntas ya de inicio no están buscando la verdad, sino ya te juzgaron y ya te están diciendo desde cuándo eres una bruja y por qué lo has hecho. Es como si te dijeran: ¿por qué cometiste este delito? ¿Y desde cuándo lo cometes? Todavía no tienes ni siquiera tu presunción de inocencia, ¿no? Sino que ya te están forzando bajo tortura o amenaza a que tú respondas. En esa época, ¿desde cuándo eres una bruja? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te has hecho bruja y qué ocurrió en aquella ocasión? Si vemos la lógica del lenguaje, pues las preguntas básicas, el qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, para qué. Bueno, pues todo esto ya está imbuido en la malicia de estas preguntas. También solían preguntarte: ¿a quién elegiste por compañero? Porque todo esto estaba basado en las creencias de la iglesia, en donde el enemigo a vencer es el malévolo, es el diablo. El otro gran invento de las religiones para quitarle la responsabilidad al hombre de justamente responder directamente por lo que hacen. Se necesita otra figura llamada diablo para echarle la culpa, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién elegiste por compañero? Pensando en los entes oscuros o pensando también en alguna posible complicidad con alguna otra mujer de la casa, amigas, pero básicamente se refiere a los seres oscuros. Y después viene la siguiente pregunta que dice: ¿cómo se llama? Y también preguntan: ¿cómo se llama tu amo entre los malos espíritus? ¿Por qué es tan importante decir el nombre en todos estos procesos? Porque según los rituales del exorcismo, cuando tú vas a realizar justamente esto, necesitas saber el nombre del espíritu o demonio con el que estás tratando para poder ejercer dominio sobre él y poder exorcizarlo. Por eso es que era muy importante el poder del nombre. Y si lo vemos desde la psicología de Freud, desde el punto de vista de la terapia psicoanalítica, para poder atacar los demonios, los malos deseos o el problema que está imbuido en el inconsciente, hay que darle un nombre. Si tú quieres manejar algún problema, primero tienes que determinar qué problema es, poderlo en el mundo material y en el mundo físico darle un nombre, para que a través del nombre puedas manejar la situación o problema. Lo mismo ocurre en el campo mágico. Es importante saber el nombre de la supuesta entidad
que de alguna manera es tu compañero o tu colaborador si es que estás en el tema de la brujería, según esas creencias del pasado. Entonces, por eso se pregunta cómo se llama tu amo entre los malos espíritus. ¿Qué más se preguntaban en esas terribles sesiones y juicios de la Santa Inquisición? Te preguntaban también cuál es el juramento que has tenido que presentarle. Esto es una parte pues muy importante, porque pues para convertirte en brujo o bruja se debe hacer un juramento según la Santa Inquisición, que es por qué razón estás tú aceptando vincularte como ser de luz a un ser de oscuridad, y qué juramento tuviste que hacer para unirte, en este caso a la brujería. También como hacen un símil con las, digamos, las religiosas que se unen, cuando se unen a la iglesia, pues hay una ceremonia donde las devotas o las monjas se casan con Jesús. Aquí las brujas se van a casar con el diablo, con el demonio. Por eso preguntan, ¿dónde celebraron vuestras bodas? También la siguiente pregunta es, ¿cómo y en qué términos has hecho esta celebración? Hablamos de misas negras, hablamos de aquelarres, de reuniones en donde muy específicamente se hace esta unión con el ser oscuro a través de esta celebración, que lo están equiparando con una boda. También con todas estas supercherías o creencias, también preguntan ¿qué dedos tuviste que levantar para hacer tus juramentos, para hacer tu ritual? Y pues generalmente es el lado izquierdo el que se usa. Y todo esto era así como pensando que las personas atrapadas en estas acusaciones, pues como muchas también en aquella época, a la luz de la ignorancia y de las supersticiones, pues obviamente que había algunas preguntas que no tenían ni idea de qué responder, pero si tú respondías con inocencia algo que estaba catalogado como una señal de que tienes vínculos con seres oscuros, con el mal, pues entonces ya tomaban esa respuesta inocente suficiente para culparte. También te preguntan sobre el pensamiento de las aberraciones de una celebración sexual orgiástica malévola. Te preguntan qué platos comieron, qué platos comisteis. ¿Acaso comisteis algún inocente? ¿Bebiste su sangre? Todas estas cuestiones y preguntas pues nos hacen ver el nivel de superchería y de ignorancia que se manejaban, pero todos estos procesos ayudaron a afinar lo que es nuestro sistema judicial actual. No vayamos muy lejos con tan actos tan atroces que yo diría en la justicia, y hablando de mi país, en México, con jueces más corruptos que Satanás, que realmente ellos se están entrenados para seguir aplicando este proceso de la Santa Inquisición, pero ahora se llama justicia, ¿no? El proceso de justicia en el país. Inclusive, imagínense que estas preguntas para hacer confesar a una bruja las pueden hacer para hacer confesar
a una persona con una orientación sexual diferente, o para discriminar o manejar a cualquier persona de algún grupo minoritario. Entonces, este tema de la brujería, créanme, que no nada más es actual por el mismo tema de brujería, sino en nuestra vida, en nuestra cultura, con otras esferas que aparentemente pues ya son fuera de la superchería, fuera, digamos, de lo pagano, fuera de cualquier religión, aunque está vinculado con nuestras creencias más profundas. Y aún así, si ustedes cambian el sentido de las preguntas, pueden ser las preguntas de un juicio normalito. Y pues muy bien, este ha sido, digamos, la primera parte de este programa. Y muy pronto exploraremos las siguientes preguntas para tener el contexto completo de este proceso en la Santa Inquisición, justamente en los siglos XVI y XVII, de este maravilloso libro, en el sentido de la información, de las preguntas inquisitorias para hacer confesar a una bruja, en Historia de la Brujería. Espero que les haya gustado el programa. No dejes de darle like y regálame tus comentarios allá abajo en la cajita y yo con todo gusto los responderé. Se despide su amiga Carol Cross y nos vemos en el siguiente programa. Sean felices.